mañana. Pero para no atrasarme, voy a darla. Para efectos de rapidez y resolución, voy a cerrar mi cámara para que se pueda hacer más rápida la actividad. Bien, voy a pasar la asistencia, luego vamos a hablar sobre la clase de hoy. Microeconomía, ustedes son semipresencial. ¿Están por aquí? No los veo. No, ustedes son macro. Este es macro. Macro. Sí, macroeconomía. Vamos a ver, macro. Este es presencial. Macro, no la veo. Macroeconomía, ética. Ajá, aquí está. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿La ven? ¿Sí? Sí, Licen. Sí, sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Rosa está bostezando, pero que da miedo, pues. Come. Ok. Es que me levanté a las 4:30. Adriana Moreira. Adriana. Solano Alejandra. Presente, Licen. Ok. Carlos Muñoz. Presente. Rodríguez Daniel. Farinango Dolis. Ichao Elvia. Charcopa Evelyn. Quilimba Fanny. Charcopa, Quilimba, Arteaga Fidel, Martínez Efraín, Suárez Gabriela. Presente, Inge. Martínez. Bien. Presente. Martínez Efraín, ¿verdad? Ok. Sí. Tamba Gandhi. Presente, Licen. Guerrero Giovanna, Villarruel Gisela, Villarruel. Presente, Licen. Ok. Tucanés Iván, Male Jairo, Cuamacas, Janet. Apaguen los micrófonos solamente cuando vayan a decir presente. Cuamacas o Cuamacas. Ana Luisa Caterín. Andrade Kevin. Arellano Clever David. Valencia Lenín. Cunguán Leslie. Presente, Licen. Cunguán. Presente. Ok. A ver, ¿quién más? Rivera Mauro, Aguirre Medardo, Chauca Michel, Córdoba Nelly, Osmar Ramiro. Presente, Licen. Córdoba, ok. Omar Ramiro, Lascano Ronaldo, Rosa Torres, Presente, Licen. Andrima Sergio, Guerrón Steven, Maldonado Verónica, Quilca Víctor, Ponte Walter, Pitacuar Wilmer, Valdés Wilmer. Presente, Pitacuar Wilmer. Pitacuar, ok. Wilmer Valdés. Anterior también sí estuve, Ok. Licen, sino que entré un poquito tarde. Bien, listo. Pineda Wilmer, Farinango Wilson, Arcos Yadira, Rojas Yajaira, Lanchimba Jessica. Bien. Presente, Licen. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. ¿Ven la presentación? ¿La ven? Sí, Licen. Bien. Pongan atención. Hoy vamos a comenzar. Hoy vamos a ver la segunda y última parte de la unidad 1, que se llama los instrumentos financieros, perdón, los instrumentos económicos. Los instrumentos económicos son las herramientas que utiliza la economía para analizar la macroeconomía y la microeconomía, para analizar el desenvolvimiento por los cuales atraviesa un país económicamente, ya sea en época de déficit o en época de superávit. Quiere decir que a través de estas herramientas se identifica la vulnerabilidad de la economía, se identifica los desequilibrios y las posibles medidas para hacer esas correcciones. Entonces vamos a definir primero qué son los instrumentos económicos que utiliza la macroeconomía.
Un instrumento económico son un conjunto de conceptos, técnicas y procedimientos que ayudan a afrontar y resolver distintos problemas económicos. Quiere decir que a través de estos instrumentos, ya sean conceptos o definiciones de términos básicos, de técnicas económicas y procedimientos, es la forma como la economía trata de identificar la causa y efecto de los problemas económicos. Pero asimismo, como los identifica, trata de sugerir medidas o políticas económicas. Entre esas políticas económicas está la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, la política de rentas, la política de precios, la política laboral y otras políticas económicas que inciden en el mejoramiento de la macroeconomía o de la economía y el que toma las riendas de esta corrección es el Estado, a través del libre juego de la oferta y la demanda y a través del papel que desempeñan las familias y los consumidores. Pero y las empresas. El economista emplea los datos estadísticos y las series históricas y los analiza en el marco de la teoría económica con el propósito de dar soluciones a los problemas económicos de la sociedad. Es importante tomar como referencia que estos datos históricos son realizados a través de un tiempo, de 1 año, 2 años, 5, 10 años, para poder comparar las alzas y bajas de la economía en épocas positivas y en épocas negativas, para poder identificar de los ciclos económicos esas series históricas a través de lo que conocemos como el ciclo económico, como el auge, la prosperidad, la recesión y la depresión. ¿Alguna pregunta con el concepto de instrumentos económicos? No, licenciado. Okay. No, licenciado. Las teorías económicas son, como dice la palabra, es la teoría, es aquella definición conceptual de la economía que identifica las causas y los efectos. Dentro de estas teorías económicas nos encontramos la microeconomía, la macroeconomía, la economía positiva, la economía normativa, la economía descriptiva, la política económica. Quiere decir que las teorías económicas nos van a explicar qué acontecimientos ocurren en la economía y cómo esos acontecimientos justifican la relación entre causa y efecto. Por ejemplo, en la inflación. ¿Qué causa la inflación? ¿Cuál es el efecto de la inflación? El desempleo. ¿Qué causa el desempleo y cuál es el efecto del desempleo? La demanda insatisfecha. ¿Qué causa la demanda insatisfecha y cuál es el efecto, la consecuencia? Quiere decir que cada una de esas variables económicas va a tener una causa y un efecto, y eso es lo que estudia las teorías económicas. Estas teorías económicas también proveen el análisis económicos y permiten entender el funcionamiento de la economía. Es decir, si tenemos un ingreso, ese ingreso a nivel de las familias lo distribuimos en mitad para el consumo y mitad para el ahorro. Asimismo, el empresario, si tiene un ingreso, lo distribuye la mitad para el consumo y la mitad para invertir. Quiere decir que ese es el equilibrio de la teoría económica en ese modelo económico. Por lo tanto, cuando hay un desequilibrio económico, hay una causa y un efecto. Quiere decir que la teoría económica trata de corregir los desequilibrios que genera, por ejemplo, la inflación. ¿Qué causa la inflación? Un elevado gasto público, una oferta monetaria excesiva en la economía. Esa inflación hay que controlarla y a través de políticas antiinflacionarias, que la vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué efecto produce la inflación? Un crecimiento sostenido de los precios. A través de ello se va deteriorando la economía y obviamente el desempleo. ¿Qué causa el desempleo? Un quiebre de empresas, un descontrol de la balanza de pago del gobierno o un incremento del gasto público. ¿Y cuál es el efecto del desempleo? Muchas familias sin la capacidad de un poder adquisitivo para poder solventar su vida económica, que no pueden suplir sus necesidades económicas, principalmente la alimentación, el vestido y la vivienda. Entonces, esas teorías económicas nos explican cómo se desenvuelve el mundo de la economía. Además de ello, las teorías económicas pretenden también explicar por qué se observan en el mundo real ciertos acontecimientos y a la vez facilitan la predicción de las consecuencias que ocasionan. Por ejemplo, hoy en día el COVID
¿Cuál ha sido cuál será la consecuencia del COVID? Un aparato productivo a nivel mundial lento, estancado, y ya para nadie es un secreto, las predicciones: un alto desempleo, una alta inflación, muchos puestos de trabajo, muchas empresas que van a ir a la quiebra o tendrán que fusionarse. Es allí donde los gobiernos, a través de la teoría económica, buscarán medidas de protección a sus economías. ¿Okay? Los gobiernos desarrollarán políticas monetarias para controlar la inflación, controlar las tasas de interés, controlar el desempleo. Además, también los gobiernos tendrán que desarrollar políticas fiscales para incrementar los impuestos o para bajar los impuestos, dependiendo cómo esté la situación empresarial. E incluso a nivel de la política fiscal, determinar cuál será el ingreso del Estado y la capacidad del Estado para cancelar su deuda pública. Y con referencia a la política cambiaria, los gobiernos tendrán la potestad de tratar de que sus exportaciones sean mayores a las importaciones, de manera que su moneda se consolide de una forma fuerte para el comercio internacional. Entonces, las teorías económicas nos sirven para explicar y predecir qué fenómenos económicos, por lo general negativos, ocurren en la economía y cuáles son las predicciones para tomar en cuenta qué medidas económicas se buscarán para solucionarlos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo sería un elevado gasto público? Un elevado gasto público ocurre cuando hay despilfarro de los recursos por parte del Estado. Ocurre cuando se incrementa el gasto en salud, el gasto en educación y no es justificado. Cuando hay un elevado nivel de corrupción por parte de la hacienda pública. Cuando no se reflejan las verdaderas cifras en el Banco Central de cada país, de la balanza de pagos, de la contabilidad nacional, de los niveles de consumo y los niveles de ahorro de la población. Eso ocurre en ese momento cuando el gasto público se incrementa. Ahora, ese gasto público se incrementa principalmente cuando no hay optimización de los recursos monetarios, o sea, cuando el Estado viola los preceptos del presupuesto y no genera la verdadera información a nivel de las variables macroeconómicas en los discursos presidenciales o los discursos de los ministros. Lo que se llama corrupción económica. Ahora bien, ese gasto público tiene dos divisiones: el gasto corriente y el gasto de inversión. El gasto corriente se realiza cuando el Estado invierte en educación, salud y seguridad, ¿verdad? Pero invierte en forma óptima, en forma eficiente. Y el gasto en inversión es cuando el Estado invierte en maquinarias y equipos, lo que en economía se le llama formación bruta de capital fijo o activo fijo, a través de escuelas, liceos, hospitales, carreteras y construcción de empresas públicas de producción nacional, de manera que existe un equilibrio entre el gasto corriente y el gasto de inversión. Ahora, cuando se violan los preceptos y ocurre la corrupción, que tal es el caso de ahorita en salud con el COVID, ya para nadie es un secreto, las grandes sumas de dinero que se pagaron por algunos instrumentos o algunos insumos que en verdad no tenían ese valor, fueron pagados con sobreprecio. Ese es parte del incremento del gasto público en salud y, por supuesto, la parte de corrupción. ¿Quedó claro? Gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. ¿Qué entienden ustedes por modelos económicos? ¿Qué será un modelo económico? Que lo vimos en la clase anterior. ¿Qué es un modelo económico? Predicciones de futuro de las variables. Ajá, exactamente. Un modelo económico no es más que una predicción de cómo se comportan las variables económicas a nivel presente y a nivel futuro. ¿Cuáles son las predicciones de ocurrencia de que esas variables económicas generen una solución? Por lo tanto, podemos decir que un modelo económico son formas matemáticas simplificadas de percibir la realidad económica de un país. Se demuestran a través de ecuaciones. Por eso son formas matemáticas, porque simplifican la realidad económica de un país.
se usan para entender el funcionamiento de la economía y expresar las relaciones de causa y efecto de las variables económicas, de manera de que cómo se analiza el comportamiento de esas variables a nivel de causa y a nivel de efecto. Además, también los modelos económicos se desarrollan y se estudian mediante técnicas matemáticas, que ya lo vamos a ver en la unidad 2 y en la unidad 3. Son abstracciones de la realidad económica, porque simplifican esa realidad económica en números y en cifras, en letras. Son sistemas hipotéticos deductivos, porque reducen la situación económica y por lo tanto deben ser congruentes y relevantes. Un modelo económico debe reflejar la verdadera situación de un país. Por ejemplo, en los anuarios estadísticos y en los balances del Banco Central de Ecuador, refleja la situación económica de todos los años a través de la balanza de pagos, a través del comportamiento del consumo, de la inversión, del gasto público, del ahorro, de la exportación, de la inflación. Quiere decir que una persona, para poder analizar cuál es el comportamiento de la realidad económica ecuatoriana, tendrá que dirigirse a la página del Banco Central de Ecuador para ver cuál es el comportamiento de esa economía y qué modelos económicos se están tomando como referencia para solucionar tales efectos. Por lo tanto, a través de los modelos económicos se analizan supuestos, argumentos y conclusiones que explican una determinada proposición o un aspecto de un fenómeno mucho más amplio, tal como el caso de la inflación, del desempleo, de la deuda pública, incluso de la corrupción. Díganme, pregunten. También un modelo económico supone... Pregunte, dígame. Interrúmpame, dígame. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Seguro? No, listo. Bien. Un modelo económico también supone el comportamiento del individuo que es racional, que optimiza los recursos para lograr los objetivos más convenientes. ¿Cuál es el individuo racional a nivel del modelo económico? El Estado. Y finalmente, las teorías y los modelos permiten realizar proyecciones económicas, las cuales no están exentas de la visión personal del científico, por ejemplo, el economista, que las lleva a cabo y que tienen intereses propios, ideas, ideologías políticas, en las que no puede desprenderse. Por ejemplo, los ministros obedecen al cumplimiento de un modelo económico o tienen una línea política, tienen su ideología política, si no estuviesen allí como asesores del presidente. Por lo tanto, ese profesional o ese científico, llámese a ministro o gobernador, obedece a una tendencia política y como tendencia política también tiene la rigurosidad de identificar la problemática económica de su población. ¿Alguna pregunta con respecto a modelos económicos? Ya vamos a ver algunos. ¿Dudas? ¿Dudas? No, listo. Bien. ¿Cuáles son los componentes de un modelo económico? ¿Cuáles son los componentes? Por supuesto, las variables. Entonces, hay unos supuestos. Los componentes constituyen los cimientos sobre los cuales se construye un modelo. Son proposiciones acerca de lo que es importante y de lo que puede ignorarse. Por lo general, un modelo económico no puede ignorarse casi nada, porque ellos reflejan la realidad económica. Por ejemplo, el modelo económico del Producto Interno Bruto, conocido también como PIB. Este modelo está compuesto por consumo nacional más inversión nacional más gasto público más X exportaciones menos M importaciones. Quiere decir que este modelo encierra el desenvolvimiento de una economía y a través de sus variables económicas determina qué sucede dentro del país, pero también qué sucede fuera del país. Y el gasto público, que es la variable central, es la que determina el equilibrio a nivel endógeno y a nivel exógeno, o a nivel interno y a nivel externo. Este modelo refleja el PIB, también conocido como ingreso nacional. Quiere decir entonces que a través del modelo de Producto Interno Bruto se consagra la concepción de un estado económico, ¿verdad? Donde hay consumo, hay inversión, hay gasto público, hay exportaciones y hay importaciones. Por supuesto, las exportaciones y las importaciones obedecen al comercio internacional.
El consumo y la inversión obedecen al comercio nacional, quedando el gasto público como esa variable que equilibra las situaciones de desequilibrio entre el nivel externo y el nivel interno. ¿Alguna pregunta, alguna duda con los componentes de un modelo económico? Seguimos. ¿Qué implica generar un modelo económico? Las implicaciones, por supuesto, son el resultado de un modelo económico. Quiere decir que al sumar consumo más inversión, más gasto público, menos exportación, más exportación, menos importación, eso nos va a dar el ingreso nacional. El vínculo entre los supuestos del modelo y sus implicaciones es un proceso de deducción lógica. Pregunto, ¿qué es una deducción lógica? ¿A qué se le llama deducción lógica? Algo que tenga sentido. Exactamente, algo que tiene sentido. Quiere decir que cuando el Estado toma la rienda de la economía, él determina cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto. Cuando la inversión debe ser mayor al consumo y la exportación debe ser mayor a la importación, eso va a generar un Producto Interno Bruto con un porcentaje positivo. Caso contrario, cuando el consumo es mayor a la inversión y la importación es mayor a la exportación, eso va a generar un Producto Interno Bruto negativo o con un porcentaje muy bajo. Quiere decir que el gasto público debe ser un gasto público racional y no exacerbado para que pueda equilibrar esas variaciones tanto internas como externas de la economía ecuatoriana, en el caso de Ecuador. Eso, perdón, eso quiere Dime. decir que si nuestro país se exporta además, nosotros vamos a tener una falta. Exactamente. No, si exporta más, quiere decir que ya el Ecuador ha satisfecho el mercado interno. Las exportaciones sobran cuando ya el mercado interno está satisfecho. Quiere decir que ocurre un excedente a la producción internacional. Caso contrario, cuando Ecuador no puede producir lo que la demanda necesita a nivel de los consumidores, tiene que importar. Por eso es que la importación tiene signo negativo, porque al importar son costos de importación y por lo tanto estamos entregando divisas a otros países. A diferencia que cuando exportamos estamos recibiendo divisas, ya sea en dólares o en euros o en otra moneda. Entonces debe haber un equilibrio entre importación y exportación, pero también debe haber un equilibrio entre el consumo y la inversión. Ahora, por supuesto, todo país necesita que exista un excedente económico. Por lo tanto, las exportaciones y las inversiones deben superar ya sea al consumo y a la importación. Ahora, cuando las variables económicas de consumo y de importación, de consumo de inversión y exportación no satisfacen el mercado interno, el Estado tendrá que promulgar un gasto público. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de salud, de vivienda, de seguridad y de educación, que principalmente son los servicios sociales donde genera la mayor cantidad de población en cuanto a la demanda de estos servicios. Inge, Dígame. disculpe, ahí es, por ejemplo, cuando en esta pandemia, cuando no pudieron exportar ciertos productos como el camarón y muchos, y pusieron más impuestos al pueblo, o sea, ese es el gasto, o sea, el gasto público. Exactamente, ese gasto público. Quiere decir que el Estado de alguna forma tiene que suplir servicios de salud, educación y seguridad. En ese caso aplica la política monetaria expansiva. ¿Para qué? Para incrementar los impuestos de manera que pueda tener ingresos para satisfacer los servicios públicos y los servicios que toda sociedad necesita. ¿Ve? Entonces, esa es parte de ese gasto público. Quiere decir que el gasto público el Estado debe equilibrarlo para que pueda satisfacer necesidades tanto internas como también necesidades externas. Eso lo vamos a ver luego en la unidad 3. ¿Alguna otra pregunta? Ok. No, Inge, gracias. No lo oí, dígame. No, Inge, gracias, digo, sí, estuvo claro. Ok. A su derecha están viendo un modelo económico. Este modelo económico es el modelo económico del flujo circular de la renta de una economía cerrada, entre hogares y empresas. No existe el Estado en este modelo, pero hay un modelo mucho más amplio que sí existe el Estado. En este modelo tenemos dos agentes económicos, los hogares y las empresas. Hay dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores.
Como lo vimos en la clase anterior, el mercado de factores está compuesto por tierra, trabajo y capital. Ahora, ¿qué preguntas se realizan a nivel de resolver un problema económico? ¿Qué, cómo y para quién producir? ¿Qué producir? Bienes y servicios. ¿Cómo producir? ¿Cómo producirlo? A través de la combinación óptima de los tres factores productivos: tierra, trabajo y capital. ¿Para qué producirlo? Para toda la población. Si el Estado da respuesta, si el mercado da respuesta a estas interrogantes, quiere decir que hay un equilibrio entre hogares y empresas. Por lo tanto, en las líneas azules vemos el flujo de bienes y servicios y en las flechas verdes vemos el flujo en unidades monetarias o en dinero. Entonces lo analizamos de la siguiente forma. A nivel del flujo de bienes y servicios, los hogares que venden al mercado de factores venden su fuerza de trabajo, venden el factor trabajo. Por su parte, el mercado de factores entrega a las empresas una demanda de factores de producción, que es decir, que el mercado de factores demanda de las empresas producción en sí. Por su parte, las empresas ofertan bienes y servicios. ¿Dónde? En el mercado de bienes y servicios, supermercados y el mercado en general. Este mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Atiende o responde la demanda de esos bienes y servicios por parte de los hogares. Quiere decir que aquí gravita, en las flechas azules, gravita el flujo de bienes y servicios. Ahora, ¿cómo se compensa ese flujo de bienes y servicios en este modelo? De la siguiente forma: los hogares realizan gastos en el mercado de bienes y servicios. Por su parte, ese mercado cancela esos bienes y servicios. ¿A quién? A las empresas proveedoras, ¿verdad? Quiere decir que las empresas proveedoras reciben ingresos del mercado de bienes. A su vez, esas empresas pagan con salarios, con rentas o beneficios ese mercado de factores. ¿Por qué? Porque los salarios, las rentas y los beneficios son las remuneraciones a los factores productivos. Y de esa forma, ese mercado de factores de tierra, trabajo y capital, ¿verdad?, va a generar una renta ¿hacia dónde? Hacia los hogares. Es decir, por ejemplo, los hogares reciben sueldos y salarios. Entonces, de esa forma, este modelo económico llamado flujo circular de la renta opera en forma equilibrada, porque hay un flujo de bienes y servicios que se compensa con un flujo de dinero o de unidades monetarias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Digan sí o digan no. No, listo. No, Liz. Ok. Seguimos con los componentes. Aquí tenemos el modelo universal conocido como Producto Interno Bruto. Está compuesto por el consumo nacional, inversión nacional, gasto público, exportaciones e importaciones, ¿verdad? Pero también hay otros modelos económicos. A nivel de las familias, el ingreso que recibe la familia lo destina al consumo familiar y el ahorro familiar. Ahora, ¿de qué forma lo administra? Eso es equitativo. Por ejemplo, de cada $100 que recibe la familia de sueldo, puede destinar 50 al consumo y 20 al ahorro, o viceversa. 50 al consumo y 50 al ahorro, o 30 al consumo y 70 al ahorro, o 70 al consumo y 30 al ahorro. Lo importante es que esta sumatoria no supere el nivel de ingreso. Cuando lo supera, quiere decir que hay un desequilibrio, ¿verdad? Así sucede a nivel del Estado con el PIB. Cuando el consumo y la inversión, la exportación y la importación no suplen esa necesidad de ingreso, se recurre al gasto público. O en otras palabras, cuando el consumo no puede ser satisfecho por los niveles de inversión y de demanda, y el comercio internacional no puede ser satisfecho porque la exportación es muy baja y hay que importar, el Estado recurre al gasto público. Asimismo, las familias recurren a una institución bancaria para solicitar créditos familiares, o tienen que trabajar horas extras, de manera de poder equilibrar ya sea el consumo y el ahorro a nivel del ingreso. Pero también esto ocurre en las empresas. En las empresas, el ingreso que reciben las empresas lo destinan al consumo y a la inversión. El empresario decide si consume más o invierte más. Por lo general, a nivel de la familia, la variable que determina la economía es el consumo. Y a nivel, si sobra dinero de este ingreso, lo destinan al ahorro.
Asimismo lo hace el empresario. Gran parte del dinero que recibe lo destina a la inversión y el consumo es poco. Ahora, si necesita mayor inversión, tendrá que acudir a un crédito financiero. ¿Ok? Estos, digamos, son algunos de los modelos principales. Existen otros modelos, tales como el caso de las propensiones marginales al consumo y al ahorro. ¿Qué implica esto? Que si el ingreso aumenta a nivel de las familias, hay más propensión a consumir más, pero también hay más propensión a ahorrar más. Por lo tanto, un incremento en el ingreso familiar genera una propensión marginal al consumo más una propensión marginal al ahorro. Se llama marginal. La palabra marginal en economía no significa pobreza. La palabra marginal en economía significa unidades adicionales de. En conclusión, si se incrementa el ingreso, habrá más unidades adicionales de consumo y habrá más unidades adicionales de ahorro. Asimismo, el empresario también tiene su propensión marginal. Si se incrementa el ingreso del empresario, habrá más propensión a consumir más, pero también habrá más propensión a ahorrar, a invertir más. Entonces, esto es una muestra de tantos modelos económicos que no conseguimos en la realidad nacional de cada país. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, listen. Bien. A su derecha tenemos la tabla de cómo se estructura el Producto Interno Bruto. Entonces, esto, si lo tomamos de esta forma, perdón. Fíjense que está el Producto Interno Bruto. ¿Qué variables componen el Producto Interno Bruto? El gasto de consumo final de los hogares, que es C, más la inversión privada, más el gasto de consumo final del gobierno general, que es el gasto público. Eso también el mismo gasto es el gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, es decir, las ONG o los gremios, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces aquí vemos el análisis del año 2000 al año 2012. Esto es una serie estadística que analiza la comparación del Producto Interno Bruto o ingreso nacional año tras año. Aquí observamos que el mejor año de esta economía fue el año 2012. Fíjense cómo el Producto Interno Bruto ha ido creciendo, ¿verdad? Así lo vemos también a nivel del gasto del consumo de los hogares. Quiere decir que los hogares han tenido propensiones marginales al consumo, han consumido más porque hay mayor ingreso. La inversión privada también ha mejorado. Fíjense el caso de la inversión privada. El gasto en gobierno también ha mejorado. Sin embargo, no se ha desequilibrado la economía porque la inversión es alta también. Las exportaciones han crecido y las importaciones también han crecido. Quiere decir que esta es una economía estable, es una economía progresiva porque así lo demuestra el Producto Interno Bruto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada. No, licenciado. Seguimos. Ahora, todos los modelos económicos están compuestos por variables económicas. Deben visitar esta página para mayor información. Entonces, ¿qué es una variable económica? Es algo que influye en las decisiones relacionadas con los problemas económicos fundamentales y describe resultados de tales decisiones. Por ejemplo, variables económicas: consumo nacional, inversión nacional, exportaciones, importaciones, gasto público, empleo, ahorro, reservas internacionales, deuda pública, demanda agregada, oferta agregada, sin fin de variables económicas. Por lo tanto, se definen cada una de ellas. Samuelson, Premio Nobel de Economía, decía: una variable económica es una magnitud de interés que puede definirse y medirse. Quiere decir que una variable económica tiene una definición a nivel como término básico, pero también se puede medir año tras año. Observamos cómo las variables económicas van creciendo o van decreciendo. Ahora, las variables económicas se clasifican. Decimos que una variable económica es endógena cuando ocurre dentro del país. Son aquellas que toman valores deducidos al operar el modelo. Por ejemplo, se explica dentro del modelo el consumo y la inversión, consumo nacional
que es el que realizan las familias, e inversión nacional, que es el que realizan las empresas, no el Estado. Aquí tomamos en cuenta las empresas. Pero también hay variables exógenas, son aquellos cuyos valores son tomados de la realidad, se determinan fuera del modelo, tales como la renta, los precios de los bienes sustitutos, los gustos, la tecnología, la balanza de pago, comercio internacional. Esta está determinada fuera del modelo y las principales representantes de estas variables son las exportaciones e importaciones. ¿Por qué? Porque ya se determinan en el comercio internacional cuando valorizamos la producción nacional que va al mundo entero. Aquí vemos el modelo que ya conocemos como el PIB. ¿Qué observamos aquí? Que el consumo y la inversión son variables endógenas. La exportación y la importación son variables exógenas. Ahora, la variable gasto público tiene elementos exógenos, pero también tiene elementos endógenos. Es decir, que cuando hay un desequilibrio a nivel interno, el gasto público debe incrementarse para poder satisfacer la demanda insatisfecha de bienes y servicios. Por su parte, cuando hay desequilibrio a nivel externo o nuestras exportaciones no son competitivas en el comercio internacional, el Estado acude a incrementar el gasto público a través del valor de las divisas o también a través de la aplicación de impuestos a mercancías importadas. Otro tipo de variables son las variables de stock, cuya cantidad se mide en un determinado momento del tiempo. Son variables estáticas. Por ejemplo, la población y la riqueza. La población se mide a través de un censo cada 10 años y la riqueza también se mide en forma anual cuando el Estado presenta su memoria y cuenta. El stock de capital es una variable stock. Se analiza en un momento determinado. La oferta monetaria también, que es la cantidad de dinero que se lanza al mercado a través de las políticas gubernamentales cuando el Estado necesita incrementar la masa monetaria, emitir billetes y acuñar monedas. Por su parte, existen variables de flujo. Estas variables son indicadores económicos cuya cantidad se mide por unidad o de tiempo, tales como el flujo de capital, cada cuánto tiempo el flujo de capital ingresa a un país, ¿ok? O la producción de bienes y servicios a nivel anual, cómo se mide esa producción de bienes y servicios. También la inversión nacional, cuál es el monto de la inversión nacional para determinado periodo en el año, para el primer trimestre, primer bimestre o cuatrimestre, el consumo nacional, la producción nacional, la inflación y la deuda pública. Quiere decir que estas variables siempre se están midiendo, por eso se le llama variable flujo, porque son indicadores que toman como referencia el tiempo para su estudio. Entonces, estas son las 4 tipos de variables económicas contempladas dentro de los modelos económicos. ¿Dudas, preguntas? Licen, las variables económicas nunca pueden ser menores de 0, ¿verdad? No pueden ser no pueden ser menores a 0, aunque porque su valor va a descender o va a aumentar, pero nunca pueden ser menores a 0, ya son representativas. Por ejemplo, el hecho de que la importación sea negativa no quiere decir que no existe importación. Siempre va a existir importación. Lo importante es que esa importación sea menor que las exportaciones para que pueda equilibrarse la economía y para que no salgan tantas divisas y ese signo negativo no impacte en forma, digamos, negativa a la economía nacional. ¿Alguna otra? Gracias, a la orden. Aquí observamos otros elementos de los instrumentos económicos. Ya hemos visto los datos estadísticos, ¿verdad? Los datos estadísticos a nivel de la contabilidad, por ejemplo, la contabilidad, son tomados de la realidad para concretar predicciones derivadas de los modelos. Aquí vemos los datos estadísticos que no se ven de los ingresos nacionales para cada uno de los años. Es decir, que este es el ingreso nacional para el año 2010, 2011 y así sucesivamente. Son datos estadísticos. Pero los datos estadísticos por sí no nos dicen nada. Tenemos que analizar series estadísticas. Esas series estadísticas no es más que tomar un grupo de años y analizar el impacto del comportamiento de la economía en esos años. Pueden ser cada 5 años, pueden ser cada 10 años. En este caso, analizamos estadísticamente la correlación entre las variables económicas. Por lo tanto, las series estadísticas no son más que la recopilación de periodos para mostrar
¿Cómo cambia una variable? Por ejemplo, podemos analizar el cambio de la variable de consumo nacional del 2000 al 2005, de 2005 al 2010, y luego al 2015, y luego al 2020. Serían 4 series de 5 años. Pues también podemos comparar a nivel gubernamental cómo se comportó económicamente las variables del Producto Interno Bruto en el gobierno de Correa versus el gobierno de Lenin. Esa es parte del análisis de esa serie de estadísticas. Ahora, esa serie de estadísticas está compuesta de datos económicos, es decir, los datos económicos no son más que la interpretación de cifras económicas por parte de los gobernantes, ¿verdad? Ellos son quienes ofrecen, a través de su memoria y cuenta, cuál es el comportamiento de la economía. Generalmente puede darlo el presidente, que aquí está el presidente Lenin, el vicepresidente, la presidenta del Banco Central de Ecuador, o puede darlo los ministros, principalmente el ministro de Finanzas. Quiere decir que quienes ofrecen la interpretación de cómo se comportan los instrumentos económicos, los datos estadísticos y la serie son las personalidades gubernamentales. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Liz. Ok. Ahora bien, esos instrumentos económicos tienen métodos, es decir, existen métodos de analizar la economía o la macroeconomía. Existen dos métodos, el método estático, como su palabra lo indica, y el método dinámico. El método estático es cuando en una economía no pasa nada. No hay cambios representativos, ya sean negativos o positivos. Principalmente las economías que están bien equilibradas, como Japón, como Inglaterra, Alemania, los Países Bajos, tales como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Holanda, donde la economía es tan perfectible que allí son economías estáticas. Son buenas, por supuesto. A diferencia de la vulnerabilidad que existe en Latinoamérica, en Asia, en África, que son países muy pobres y existe mucho desequilibrio. Es allí donde la dinámica económica tiene que interceder para poder analizar cuáles son las épocas buenas y las épocas malas, para poder identificar cuáles son las medidas que tienen que acometer los gobiernos para mejorar esa economía. Por lo tanto, la verdadera existencia de la economía es el método dinámico, es la dinámica del acontecer día a día para poder resolver ese problema económico. Podemos decir entonces que un análisis o el método analítico, el método de análisis estático no es más que el instrumento de la ciencia económica para la investigación de la realidad. Son situaciones de pocos cambios, estancamiento, donde hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. No hay ni excedentes, ni tampoco hay escasez. Se le llama un mercado en competencia perfecta. Es donde todo fluye en forma armoniosa. Tanto empresarios como familias están satisfechos con el precio de venta, satisfechos con la cantidad demandada y ofrecida de los servicios, por lo tanto no hay inflación, o la inflación es tan mínima que no impacta en forma negativa la calidad de vida del ciudadano. A eso le llamamos análisis estático. A diferencia del análisis dinámico, que está más ligado a la economía, porque tiene que ver con el mismo análisis de los desequilibrios económicos, cuando hay desequilibrio a nivel del consumo y de la inversión, a nivel de las exportaciones e importaciones, cuando hay desequilibrio en las finanzas públicas. Esto es muy característico de la evolución económica y por lo tanto, muchos autores manifiestan que por definición la economía debe cumplir su finalidad y su finalidad es interpretar el comportamiento de las variables económicas dentro de los modelos económicos para poder recurrir a soluciones inmediatas y resolver el problema económico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Eso quiere decir que nosotros como países tercermundistas tenemos más tendencia a caer siempre en desequilibrios económicos, ¿verdad? Sí, correctamente. Los países latinoamericanos, algunos países asiáticos y los africanos, por ende, el 90% de la humanidad tiende a generar sus economías dentro del análisis dinámico por la alta deficiencia de los gobiernos, la alta corrupción, los altos montos de deuda pública y, por supuesto, la malversación de los fondos. Entonces, ello ocurre
genera un análisis dinámico de alzas y bajas y donde el Estado o los gobernantes también tendrán que afrontar grandes debilidades del sistema económico. Eso es correcto. ¿Alguien más? Cuando esto ocurre, o sea, ¿tomarían solo riendas, por ejemplo, aquí en nuestro país, solo el Estado, o podrían las riendas instituciones que sean ajenas a nosotros? Por ejemplo, Estados Unidos, para poder regular nuestro mercado, ¿puede meter mano? Sí, claro que sí. Siempre y cuando el Estado lo autorice y hay una deuda pública, el Estado ecuatoriano puede recurrir a los organismos multilaterales de crédito. Entre esos organismos multilaterales tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial de Desarrollo. Claro, estos organismos prestan dinero en forma crediticia a los gobiernos, pero con tasas muy altas de endeudamiento. Tasas que se elevan hasta el 35, el 65% de la divisa norteamericana y por lo tanto se duran entre 20 y 30 años cancelando esa deuda. Quiere decir que estos bancos, estos organismos internacionales norteamericanos siempre están prestos a que los países se endeuden porque es la garantía de supervivencia de ellos. Pero también muchas veces el Estado tiene que hacer sacrificios y cuando se generan estos créditos internacionales, el Estado se genera sacrificios hacia su población. ¿De qué forma? Disminuyendo los sueldos, incrementando los impuestos, reduciendo los servicios públicos o incrementando el precio de los servicios públicos, minimizando el gasto público en universidades, en agua, en electricidad. O sea, son grandes sacrificios para la población cuando ese análisis dinámico está representado por desequilibrios y el Estado tiene que recurrir a organismos internacionales para solicitar créditos y de esa forma salir poco a poco de la deuda pública. Pero muchas veces, como decimos los economistas, es peor el remedio que la enfermedad. Muchas veces recurrimos a esos créditos, pero nos endeudamos tanto nosotros como las futuras generaciones. Licen, Dígame. una pregunta. Dígame. En este caso, por ejemplo, por la pandemia que estamos pasando, el Ecuador se endeudó en 600.000 millones, creo que con el Banco Internacional, ¿no es cierto? Sí, y sí. eso causó que, o sea, el Banco del Pacífico está dando los créditos a bajas tasas de interés. Ajá, emprendedores, ¿sí? ¿Por qué motivo, o sea, el Estado ecuatoriano se endeudó en alta cantidad de dinero y está dando tasas bien bajas en créditos a las microempresas? Ok, le explico. Eso obedece a la política del Estado. La política como ciencia se rige por el impacto que tienen los gobernantes. Yo políticamente, por ser extranjero, no me gusta mucho opinar de política porque no me conviene. Aparte de eso que no sé cuál fue la prerrogativa del gobierno de Correa con respecto al gobierno de Lenín, que es si se manifiesta que es muy alta la deuda del gobierno que dejó Correa y que Lenín ha tenido que pagar. Por su parte, Lenín establece que la corrupción en el gobierno de Correa fue tan elevada que eso impulsó la deuda pública y por eso que el actual gobierno no ha podido emprender políticas económicas. Sin embargo, la deuda está allí y hay que pagarla a costa del sacrificio de quien sea. Ahora, el Banco del Pacífico ofrece emprendimientos de muy poca escala con tasas muy bajas para pequeñas familias. Por supuesto, se obedece a que no van a ser grandes empresas las que se van a financiar, solamente microempresarios, es decir, aquellas empresas cuyos trabajadores no pasen de 20 o de 30. Por esa razón, las tasas son muy bajas porque son emprendedores. Ahora, los niveles de corrupción los desconozco, no es mi campo de acción, pero desconozco cuáles son las fuentes y lo cual ha incidido políticamente en retroceder la gestión gubernamental y en retroceder la economía nacional. ¿Sí? Ahora bien, el Banco del Pacífico, por supuesto, se va a favorecer, porque eso está dentro de la política monetaria, generar créditos a tasas muy bajas, pero tiene que hacer análisis de costos, análisis de precios, análisis de mercado. Tiene que identificar cuáles son los emprendimientos que en realidad necesita Ecuador para poder solventar parte de esa deuda y poder generar empleos dignos con sueldos justos.
Dígame. Sí, porque el Banco del Pacífico pide muchos requerimientos. No solo el Banco del Pacífico, también la empresa privada como el Banco del Pichincha también. Sí, Más que claro. todo, que comprueben que por qué motivo, o sea, si es el motivo principal la pandemia que hizo que la empresa esté quebrada o esté a punto de cerrar. Sí, principalmente la pandemia. La pandemia ha afectado todo el orden mundial económico. Por supuesto, es mucho más fuerte, mucho más duro en los países subdesarrollados, donde no existen grandes empresas que aglutinen la demanda de muchos trabajadores. Entonces, por esa razón, las empresas que están en los países subdesarrollados son empresas enclave. Las empresas enclave son sucursales, son solamente almacenes o depósitos donde se paga una mano de obra muy barata, pero no hay competitividad, puesto que solamente somos receptores de mano de obra, somos receptores de materia prima, pero las grandes matrices están en los países desarrollados donde se pagan grandes impuestos. En el caso de Ecuador, el financiamiento obedece a poder suplir al menos los niveles de demanda de la población y poder incrementar en manera expansiva la multiplicidad de las empresas, las pequeñas y las medianas empresas. Y por eso los requerimientos son muy elevados, desde garantía de terreno, vehículos, casas, hasta garantía de firmas comerciales o de aquella persona que tenga mucho dinero como para poder costear ese financiamiento. ¿Ven? Eso es lo Gracias, que Lisa. se da orden. Es lo que está contemplado en la Ley de Crecimiento Nacional del Ecuador. Son esos elementos de que la banca privada pueda generar emprendimientos, financiamiento, perdón, a emprendimientos con tasas menores al 5% y no al 8 o al 9%, que es lo que establece la normativa de la banca nacional, de la recuperación de los créditos. Ahora, en la parte política no opino porque no puedo. En verdad no sé qué pasó en los gobiernos y me abstengo. La parte económica sí la conozco, pero la parte política no. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra duda? ¿No? Bien. Ok. ¿Alguna duda con respecto al análisis estático y el análisis dinámico? ¿Alguna duda? ¿Se me fue la gente? No, Listen. No, Lisa. Ok. Ahora vamos a comparar los elementos más incidentes dentro del análisis estático y el análisis dinámico. A nivel de los criterios de diferenciación, por ejemplo, en la situación de equilibrio o desequilibrio, hayamos dicho que el equilibrio se logra en el análisis estático. Por ejemplo, se ocupa de situaciones donde no hay tendencia al cambio. Cuando la oferta es igual a la demanda, no hay excedente y tampoco hay escasez. Eso ocurre en competencia perfecta, por lo tanto hay un equilibrio. Ahora, en el análisis dinámico es lo contrario. Hay inestabilidad y el cambio con frecuencia ocurre en las economías, una inestabilidad económica y política. Por ejemplo, la crisis venezolana en los últimos 20 años, hay una inestabilidad económica, política y social, producto de un socialismo disfrazado llamado socialismo del siglo XX, que lo que ha logrado es empobrecer a toda la población. Entonces, allí hay un gran análisis dinámico producto de los desequilibrios en las esferas gubernamentales versus los empresarios nacionales. El criterio, el tiempo, la consideración de la variable tiempo. A nivel estático, el tiempo no es importante porque es una variable independiente. Por ejemplo, a nivel estático, la demanda de electrodomésticos, si yo quiero comprar una nevera, ella va a estar en función del precio. Puedo comprarla hoy, mañana, en 6 años, en 5 años, porque sé que los precios no van a variar. Por lo tanto, la demanda de electrodomésticos va a estar en función de quién, del precio, no del tiempo. No es que cuando yo cobre el mes número 13 o los aguinaldos o las utilidades o mis vacaciones o tengo unos ahorritos, no. Allí en análisis estático todo va a depender de que tenga el dinero en cualquier momento, no del tiempo, sino del precio. A diferencia del análisis dinámico, este sí depende del tiempo. Quiere decir que la variable tiempo tiene una gran influencia y es una variable dependiente de la economía. Por ejemplo, el consumo electrodoméstico hoy es en función
del ingreso que obtuve el mes anterior. Pero ese ingreso, gran parte la destiné al ahorro más que al consumo. Por lo tanto, allí vemos el modelo que el consumo CT es igual al consumo actual más el consumo del mes mes anterior, el cual ahorré. Quiere decir que mes a mes estoy ahorrando para comprar esa nevera o esa lavadora. En el análisis dinámico sí el tiempo es importante, pero en el análisis estático el tiempo no es importante. Todo va a depender de cómo esté el precio en cualquier momento del tiempo. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a esta lámina? ¿No? No, licenciado. Bien. Con respecto al criterio, formas de cambio de las variables. En el análisis estático, si hay una variable que tiene un crecimiento que es posible predecir porque es uniforme. O sea, en el análisis estático hay variables que son uniformes. Por lo tanto, se le aplica la estática. Ejemplo, en el modelo clásico es un modelo económico, el estado estacionario, o sea, el estado es tan estacionario que no hay fluidez, no hay escasez, no hay excedente, no hay desequilibrio. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es la misma año tras año, tal como los países desarrollados. No hay crisis y es absolutamente predecible, o la crisis es tan pequeña que no afecta la calidad de vida de sus ciudadanos. A diferencia de las variables en el análisis dinámico, mayormente estas variables económicas tienen un comportamiento impredecible, pues están sujetas a cambios internos y externos por diversos factores, factores políticos, factores sociales, factores económicos. Ejemplo, la tasa de variación de las inversiones extranjeras en Ecuador en los próximos años es poco predecible. ¿Por qué? Como efecto del COVID, muy pocos países extranjeros querrán invertir, no solamente en Ecuador, sino en todos los países. Quiere decir que la pandemia ha ocasionado un desequilibrio total a nivel de la esfera mundial, donde las inversiones extranjeras no van a rendir sus frutos, puesto que no hay capacidad de absorción para que esas economías puedan emprender nuevos desarrollos a nivel de la inversión extranjera. A nivel de la naturaleza del enfoque. En el análisis estático, si una situación está estudiando, solo se describe las partes de su relación. Quiere decir que en el análisis estático solamente describe la situación económica. Por ejemplo, si se describe el movimiento bursátil en un día cualquiera en Ecuador sin analizar las alzas y bajas en los mercados de capitales internacionales. Quiere decir que solamente estamos describiendo día a día lo que ocurre en el mercado bursátil ecuatoriano, pero no estamos tomando como referencia qué está ocurriendo en el mercado internacional de capitales. Pues, sí, exactamente. Quiere decir que el análisis es estático. Solamente describe la situación. Esto obedece a la economía descriptiva. ¿Ve? Ahora bien, si lo contemplamos en el análisis dinámico, este análisis trata de establecer vínculos en los elementos que componen el fenómeno bursátil. Por ejemplo, se estudia la tasa inflacionaria ecuatoriana del primer semestre de 2020, identificando el porqué del movimiento de los precios en alzas y bajas que componen el índice de precios. Quiere decir que aquí estamos analizando qué ocurrió en el primer semestre de 2020 que está generando alzas y bajas en los precios y que inciden en el índice general de precios al consumo. Fíjense que el análisis dinámico es mucho más específico, mucho más exhaustivo, mucho más científico, porque analiza causa y efecto, a diferencia del análisis estático, que solamente lo que hace es describir, ¿verdad? Ese análisis estático. Y el análisis dinámico lo que hace es analizar e identificar causa y efecto dentro de la economía normativa, lo que debe ser en base a los juicios de los expertos. ¿Alguna duda o pregunta? No, licenciado, claro. Bien. No, Liz. Y para finalizar, el objetivo del estudio, del análisis estático, cuando se estudia solo los resultados de un proceso económico sin buscar causa de los mismos. Por ejemplo, el ingreso nacional de Ecuador en el año 2018 fue de X millones de dólares. Solamente estamos enunciando, no estamos identificando qué variables generaron ese ingreso,
cómo lo generaron, si fue negativo, si fue positivo, si fue ingreso alto o bajo con respecto a años anteriores. Solamente lo estamos identificando. A diferencia del análisis dinámico, cuando se da importancia a los resultados y al proceso que lo generó, investigando causas y consecuencias. Ejemplo, análisis de la balanza de pago del Ecuador en el año 2017 y las causas de sus resultados, sea déficit o superávit, así como las consecuencias para la economía ecuatoriana. Aquí estamos profundizando cómo se comportó la balanza de pago para ese año, si fue positivo, si fue negativo y si eso se desarrolló en consecuencia para la economía ecuatoriana. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que la economía obedece a un análisis dinámico más que a un análisis estático. Ahora bien, en aquellos países donde no ocurre nada, no hay crisis, pero tampoco hay mejorías, sino que es estático, obedece, valga la redundancia, a un análisis estático, donde no pasa nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Licen. Ok. Asignaciones de la unidad 1, es decir, tarea. Investigar la definición de términos básicos ubicados en el aula virtual. Van a definir individualmente, creo, cada uno de esos términos básicos. Esos términos básicos se los van a estudiar para un interrogatorio la próxima semana que comenzamos con la unidad 2. Y van a visualizar estos videos en YouTube. Cada uno de esos videos son cortos, lo van a visualizar para una mejor comprensión de la unidad 1. ¿Dudas, preguntas? Dicen los videos si están en la plataforma. Yo se los voy a colocar en la plataforma, ya se los coloco, pero como están en la clase, ya se los coloco en la plataforma. Creo que sí está colocado. De todas maneras, se los voy a colocar allá. Aunque están en la clase, pero yo los copio y los pego allá. Y van a investigar los términos básicos que ahí se solicitan, ya sea en internet o en cualquier bibliografía adscrita al PEA. O un diccionario económico también lo pueden conseguir. Lo importante es que se lo estudien. No solamente es hacerlo, es estudiarlo porque hay interrogatorio la semana que viene. En la medida que voy dando la clase, voy a ir interrogándolos. Entonces necesito que tengan la base teórica para poder desarrollar la unidad 2, que además que es muy larga, es teórico-práctica. Vamos a desarrollar ecuaciones, modelos, variables y cómo se comporta el Producto Interno Bruto y cómo se calcula en términos matemáticos. ¿Dudas, preguntas? No, Licen. No, Licen. Ok. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy con los instrumentos económicos. Muchísimas gracias por su participación y espero que el conocimiento lo hayan adquirido en forma efectiva. Antes de irnos, vamos a cerrar aquí. Ahorita en un rato les subo la clase y ya están las actividades con su respectiva fecha. Voy a verificar nuevamente la asistencia. A ver si no se han ido. Moreira Adriana. Solano Alejandra. Presente. Muñoz Carlos. Muñoz Carlos, se me fue. Muñoz. Se me fue. Que hoy no asistente. Martínez Efraín. Martínez Efraín. Presente ahí. Okay. Tamba Gandhi. Presente. Tamba Gandhi. Presente, Licen. Villarroel Gisela. Presente, Licen. Cuamacás Janet. Cuamacás. Ana Luisa Caterín. Ana Luisa Caterín. Perdón. Andrade Kevin. Andrade Kevin. Presente, profe. Andrade. Sí, presente, profe. Ok. Arellano Clever David. Arellano. Cunguán Leslie. Leslie Cunguán. Leslie. Presente. Ok.
Córdoba Nelly. Presente. Nelly Córdoba. Presente, profe. Ajá, muy bien. Presente. Ya va un momentico. Córdoba Nelly. Ujú. Osmarza Ramiro. Osmarza. Osmarza. Lascano Ronaldo. Lascano. Pitacuar Wilmer. Valdés Wilmer. Presente. Pitacuar. Sí. Lanchimba Jessica. Lanchimba. Lanchimba. Ok. Entonces ya vamos a ver. Presente, licencia Jessica Lanchimba. Ok. Bien. Bueno, entonces, dígame. Muñoz Carlos dice que se le ha terminado las megas y que no se ha podido estar en la clase. No le entendí. ¿Qué le pasó a Muñoz? Dice que él ha estado con megas y que se le ha terminado, porque igual está en el trabajo, que si hubiese estado en la casa, ahí sí tiene internet. Ya se la coloqué, pero que tome previsiones. Está muy bien. Entonces, no hay preguntas con la clase de hoy, ¿seguro? Listen, Dígame. una pregunta, ¿este deber es para mandar ahora mismo o es para hacer entre semanas? No. Tiene días para enviarlo, tiene algunos días para enviarlo. Y tienen un deber que lo van a realizar una semana o unos días antes del examen parcial. Hay un deber cuantitativo de evaluación. Vamos a ver la plataforma. Aquí está. Tiene este deber, estudio de casos de modelo y variables macroeconómicas. Vamos a mostrarlo. Dice así: en pareja o individual, luego de leer el material subido en esta sección, este material lo van a encontrar aquí en la carpeta contenidos a revisar. Aquí está todo el material de la unidad 1. Entonces, aquí, en pareja o individual, luego de leer el material subido en esta sección, además del contenido de la carpeta contenido de estudio, incluyendo el modelo de variables económicas, así como los videos didácticos que ya les voy a subir, que están en las láminas, estarán en capacidad de realizar un análisis del caso del comportamiento macroeconómico ecuatoriano desde el punto de vista de sus variables macroeconómicas. Para ello deben investigar en Internet y deben visitar la página web del Banco Central de Ecuador, que aquí está, en la sección Cuestiones Económicas, y la biblioteca del Banco Central de Ecuador, así como la balanza de pagos. Y aquí les subí algunas páginas que los pueden ayudar. ¿Ok? Ahorita les subo los videos. Estas páginas les pueden ayudar. Ok. Y también tienen una actividad que son los términos económicos que les indiqué en la asignación. Y es decir que estos términos económicos, ya va. Aquí están los términos económicos. Son varios términos económicos que necesitan saber e identificar para la unidad 2. Ajá. Vamos a mostrárselas, no sé por qué esto no se muestra. Esta actividad la pueden hacer máximo 3 integrantes. Quien quiera la hace individual, quien quiera la hace en pareja, pero máximo 3. Realicen la investigación, la suben al aula virtual en archivo PDF y estudian para el interrogatorio participativo en la clase del próximo sábado. Esta actividad evaluativa cuantitativa es para unos días antes del examen parcial, o sea que para esta actividad todavía tienen tiempo. Este es un informe, ¿verdad?, en base a los modelos y variables macroeconómicas. Este informe tiene los siguientes puntos. Por ejemplo, esta evaluación es cuantitativa y es en equipo de 3 estudiantes, máximo 3 estudiantes. Se evaluarán 5 puntos y se han entregado oportunamente todas y cada una de las actividades anteriores sugeridas en la unidad. Se evaluará mediante criterios y niveles de logro reflejados en el PEA y la norma JAPA. El informe que debe contener la carátula indicando los datos, el índice, la introducción, el título que se lo van a poner ustedes, cada uno le pondrá su título a su informe, un objetivo general, 3 objetivos específicos, el desarrollo del tema o contenido
¿Qué aprendieron en la unidad con la investigación, las conclusiones y las referencias bibliográficas? Esta actividad deben subirla a más tardar el 31 de julio, creo. Sí, el 31 de julio a más tardar, porque el 1 de agosto ustedes presentan el examen parcial. ¿Alguna duda? Las tareas se les puede hacer máximo hasta 3 integrantes, ¿verdad, Lizy? Sí, máximo 3 integrantes, máximo, más no. ¿Las 3? A ver, las 3, a ver. Sí, las 3, máximo 3 integrantes, correcto. Sí. Ya, sí. Lizy. ¿Alguna otra pregunta? ¿El informe también es de 3 integrantes? ¿O es personal? No le oigo. Dígame. ¿El informe es personal o también puede ser entre 3 personas? Puede ser entre 3 personas también. Aquí está. Máximo 3 estudiantes también. Todas las actividades, máximo 3 integrantes, todas. Y en toda la unidad 1, ¿no es cierto? Dígame. Ya, gracias, Lizy. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? No, Lizy, ya está claro yo. Ok. Entonces, bueno, aquí está la actividad. Entonces, si no hay más preguntas, más dudas, podemos dejar la clase hasta aquí. Vamos a detener la grabación, un segundito. En la grabación.